7:7 de Mateo. ¿Lo tenemos? Así es. Mateo 7:7, la oración y la regla de oro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, aquí venimos. Te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Padre, digno de toda gloria, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obstrucción, Señor. Reprendemos todas las tinieblas que en esta mañana, Señor, quieran interponerse, Padre, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y podamos ver tu gloria, Señor, en esta tarde, en esta mañana, Dios. Habla en nuestro corazón a través de la enseñanza, a través, Señor, de la predicación de tu palabra en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda gloria y honor, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, Dios, sobre cada uno de los que aquí estamos y sobre cada uno de los que más adelante habrán de llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie? Gloria en nombre de Jesús. Pues ya tenía rato, hermanos, que no daba la dominical. Espero que el Señor se siga glorificando. Damos gracias a nuestro hermano Eber, que nos estuvo ministrando en la escuela dominical este tiempo. Gracias a Dios que Dios dio palabra a nuestro hermano para que nos ministrara. No pudimos transmitir la enseñanza que nos transmitió nuestro hermano por razones de que yo no estaba en un principio, y después porque pues ya no tenía caso dar el tema que dio a medias, entonces por eso no se transmitió. Pero vamos a tratar, hermanos, de retomar lo que habíamos nosotros estado viendo. Vamos a tratar de continuar con esto. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 7, ya casi para terminar nuestro estudio sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Ya estamos preparando también el próximo tema, que es doctrinas básicas de las asambleas de Dios. Vamos a ver las 16 doctrinas de nuestro credo y vamos a tratar de entender esas 16 doctrinas de nuestro credo. Amén. Gloria a Dios. La oración y la regla de oro, hermanos, es el tema que nos ocupa. Y la última vez, si mal no recuerdo, le dimos una entradita a este tema. Dijimos que el cristiano actúa con la confianza de que Dios escucha las oraciones. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sí? ¿Sí creemos que Dios escucha las oraciones? Amén. Si nosotros pedimos, buscamos y llamamos a Dios, Él va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué Dios responde a nuestras oraciones? Hay dos razones principales. ¿Cuáles? ¿Por qué? Porque le clamamos. Bueno, no precisamente por eso. Porque le pedimos con fe. Bueno, tampoco es precisamente por eso. Dios responde a nuestras oraciones. Obviamente uno de los requisitos es pedir con fe. Pero Dios responde a nuestras oraciones por dos razones principales. Primero, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. O sea, Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones porque clamamos a Él o porque pedimos con fe. O sea, nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios y decir: yo no me respondes o me dejas como estaba. ¿Me explico? O sea, nosotros como seres humanos estamos sujetos a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces yo puedo pedir con fe, yo puedo pedir, clamar a Dios, pero si no es su voluntad darme aquello que estoy pidiendo, Dios no me lo va a dar. Entonces Dios responde a nuestras oraciones primero porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. ¿Me explico? Por su bondad Él es que Él responde. No es porque nosotros, cuando estábamos en la sierra, sucedió que una enfermera llegó con mi esposa y le dijo: ayúdenme a ayunar por mi esposo. Ella no era creyente, no era cristiana, pues no era parte de la iglesia.
estuvimos en ayuno por aquella persona, por aquel varón, como una semana más o menos. Y cuando transcurrió la semana, que entregamos ese ayuno, esta enfermera nos fue con nosotros al templo y estuvimos orando por aquel hombre. Y ella decía en su oración: yo ya ayuné, y yo ya hice esto, y yo ya hice aquello. Y mi esposa se acercó con ella, mientras yo seguía orando. Y mi esposa se acercó con ella y empezó a ministrarle: hermana, es que Dios no obra así. Usted puede ayunar todo lo que quiera, pero si no es la voluntad de Dios hacer algo, Dios no lo va a hacer, porque nosotros no podemos forzarlo con el ayuno, no podemos forzarlo con la oración, no podemos forzarlo de ninguna manera. Dios obra por su bondad, por su misericordia, y en segundo lugar, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Aún dice la Biblia que las cosas que son negativas a nuestros ojos, dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cambiaría algo que es que nosotros consideramos algo malo? Porque Dios lo tornaría en bendición. Porque Él es bien, porque Él es bueno, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, son esas dos razones las que hacen que Dios actúe. Son esas dos razones las que hacen que Dios se mueva. ¿Por qué vino Jesús a la cruz del Calvario? Fíjense lo que la Biblia enseña. Jesús dijo: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por quiénes? Por sus amigos. Pregunto: ¿quién de nosotros era amigo de Dios antes de que Cristo viniera a la cruz? Entonces, ¿por qué vino? Porque es bueno, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Dios creó el infierno, ¿para quiénes? Para Satanás y sus ángeles, ¿sí? Para los que se rebelaron contra Él. Ahora, ¿quién de los seres humanos va a ir a ese lugar? Todos los que rechazan la oferta de salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios nos ofrece la salvación en Jesús a nosotros? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él no quiere que vayamos al infierno. Él no quiere que el hombre vaya para allá. De hecho, hermanos, el que vaya al infierno, la persona que vaya al infierno, no va a ir, escuchen lo que le voy a decir, no va al infierno porque Dios lo haya rechazado, sino porque esa persona rechazó a Dios. Rechazó la oferta de Dios. Porque no quisieron nada con Él. ¿Me explico? La Biblia es clara y dice: el que en Él cree no es que, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la oferta de salvación de Dios es válida para todo aquel que crea en Él. Pero, escuche, hay un pero de la manera en la que Él quiere que creamos en Él. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo debo de creer yo en Dios? Como dice la Escritura. Tan simple y tan sencillo que es la Biblia, ¿no? O sea, tan clara que es la palabra. Ok. Entonces decía: si nosotros pedimos, buscamos y llamamos a Dios, Él va a responder, porque Él es bueno y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dos razones importantes. Ahora, Jesús nos muestra esta confianza por medio de un ejemplo. Y Él utiliza el amor de un padre por su hijo. Dice la palabra del Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas o buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que está en los cielos, pues dice, su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Si no me equivoco, es Lucas el que dice: dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero aquí en Mateo, el Espíritu Santo se encarga de decirnos que Dios está dispuesto a responder a nuestras oraciones si nosotros buscamos, si nosotros llamamos, si nosotros somos insistentes en esto. Amén. Cuando un hijo le pide algo al padre, el padre va a desear o desea suplir esa necesidad en la medida de sus posibilidades. ¿Sí o no? De repente el hijo dirá: yo quiero unos tenis Nike, o no sé cuál es de moda ahorita, ¿verdad? Unos Vans o Benz. Y el papá va a hacer lo posible por tenerle zapatos, por tenerle tenis, por tenerle lo que
Alguien dijo alguna vez, ¿cómo le hacían los padres de antes que tenían 7, 8, 9 hijos? ¿Cómo le hacían para criarlos a todos? ¿Saben que los papás de antes no andaban comprándonos los juguetes que a nosotros se nos antojaban, nos compraban lo que podían? Los papás de antes no andaban comprándole celulares a los hijos que ni siquiera saben para qué son. ¿Me explico? Un celular, hermanos, es para hacer llamadas de emergencia donde usted está. El celular, hermanos, se fabricó, o el teléfono se fabricó para cortar distancias, no para alargar conversaciones, no para separar a las familias. Y ese es el uso que se le está dando al celular ahorita. Qué triste que a veces en la mesa todos están con su celular, todo el mundo con su celular. De repente no saben ni cómo es la voz del otro, porque se la pasan chateando. Así está uno junto al otro, está chateando ahí, no saben, y ya que se les ve el internet y se oye la voz, no saben ni quién está hablando. Es importante que nosotros entendamos, hermano, que el padre de familia va a tratar de suplir las necesidades de acuerdo a sus posibilidades. La pregunta aquí es, ¿cuáles serán las posibilidades de Dios? Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque así como de grande es su poder, así como grande es su dominio, así de imperiosa es su voluntad también. Entonces tenemos que estar acordes tanto a la voluntad de Dios como a la fe que profesamos en Él. Debemos saber que Él es poderoso para contestar, pero que Él tiene la última palabra, a favor o en contra. Podemos clamar, podemos venir delante de su presencia y esperar en su bondad, esperar en su misericordia, que sus planes o que su omnisciencia, porque Él todo lo sabe, esté a favor de lo que estamos pidiendo. Y si no, entonces digamos, Señor, enséñame tu voluntad. Hay un canto muy viejo, bueno, no tan viejo, yo lo llegué a escuchar cuando era más joven. Este canto, hermanos, dice, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar, no solo a pedir lo que quiero. Y es una petición, hermanos, que debería estar en nuestro corazón. Señor, enséñame a orar. Enséñame a adorarte, enséñame a alabarte, enséñame a glorificarte. Alguien dijo alguna vez que si no tuviéramos nada que pedir, no sabíamos qué decir a Dios. Una vez mi papá se encontró con un hermano que estaba muy limpio, un señor militar, pero el ahora por él decía, Señor, contéstame, contéstame. Que te vaya bien, que te contestes. Y el Señor le dijo, que te vaya bien. O sea, es importante que entendamos, hay un Dios que es todopoderoso. El problema a veces, hermanos, es que no hemos entendido la oración de Pablo. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces nosotros, como ya somos hijos del reino, pensamos que nos podemos chiflear delante del rey. Como soy el príncipe o la princesa de Dios. Y como soy, puedo venir y decir, me das porque me das. No. Ese fue un falso concepto que se le ha enseñado a los niños de nuestro tiempo. El niño chicle, el niño rebelde es un niño que va al súper y quiere un chocolate y no traigo dinero, se tira al piso y hace su berrinche y la mamá le da el chocolate. Estamos, hermanos, maleducando a nuestros hijos y pensamos que Dios es un padre que nos va a maleducar a nosotros y nos va a dar lo que nosotros nos ocurra, porque si no nos vamos al mundo. Así también me tocó conocer a una hermana que se le resfriaron, escuché la enfermedad tan grave, tan terrible, se le resfriaron 2 hijos. Y
Y también salió para lo mismo, a los años se mueve el mundo. Por la misericordia de Dios, Dios lo sanó. Ahora yo ahorita cómo estoy la persona de trabajo. Pero la cosa es, hermanos, que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, conforme a sus posibilidades. Aquí el punto es irnos al lado de las posibilidades. Porque les he dicho en otras veces, no es lo mismo salirnos al patio de la casa a ver la ciudad que subirnos a la punta del Cerro Grande a ver la ciudad. Se ve de forma diferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que desde el Cerro Grande se puede ver el mar? ¿Sí? Mármol 1, el mármol 2 y el mármol 3. Ok. Y el mármol viejo. También se alcanza a ver el mármol viejo. Entonces no es lo mismo que usted se salga a su patio a ver la ciudad, por ejemplo, ve que vive allá abajo. ¿Se acaso alcanzará a ver la realidad? Y a lo mejor el cerro que está ahí enfrente. La México 68, ¿cómo se llama esa colonia? Y el otro casito, y el otro malviviente que pasa por ahí. No es lo mismo que subirse al Cerro Grande a ver la ciudad. Dios dijo, como son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y más altos mis caminos que vuestros caminos. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos cuáles son las posibilidades que Dios tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces venimos delante de Dios con una necesidad y la vemos tan imposible, porque la vemos a nuestra capacidad, a nuestro criterio, y pensamos que Dios no va a responder o no puede responder, y la palabra es clara y dice que si alguno se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estamos? Entonces Dios, hermanos, lo que quiere mostrarnos es que si nosotros podemos venir y clamar delante de Él, así como nuestros padres hacen lo posible por darnos lo que necesitamos, así Dios va a hacer, hermanos, para darnos lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos. ¿Alguien dijo alguna vez que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados? Y las dos cosas son falsas. La verdad es que las dos cosas son falsas. Porque ¿cuántas veces Dios nos ha cumplido algún deseo, algún antojo? ¿Y cuántas veces hemos visto que Dios endereza a personas jorobadas? Bueno, no jorobadas, pero... Ok. El tiempo de los vocablos griegos en el versículo 8 dice la palabra del Señor, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El tiempo griego de estos vocablos, hermanos, indica una acción continua, es decir, el que continúa pidiendo, el que continúa buscando, el que continúa llamando. ¿Me explico? O sea, no es el que viene y un minuto aquí en la talla y nos vemos y espero la respuesta en mi casa. No. Dice la palabra de Dios, al que busca, halla. Yo le pregunto, cuando usted se le pierde algún documento importante y lo tiene la necesidad de tener ese documento en sus manos, ¿en qué momento deja de buscarlo? Hasta que lo encuentra. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, ¿en qué momento debemos dejar de buscarle? ¿En qué momento debemos de dejar de pedir por aquello que hemos solicitado? ¿Hasta que lo recibamos o hasta que el Señor nos haga entender que no? ¿Sí lo explico? Miren, muchas veces mucha gente dice, no, es que Dios no responde. No, sí responde, lo que pasa es que a veces su respuesta es no. ¿Me explico? Por ejemplo, aquella que mencionaba él ahorita, ¿verdad? No aceptamos un no como respuesta. Pues sorry, ¿verdad? Porque esa fue la respuesta. Si no la aceptas es tu problema. Pero el punto es, hermanos, que Dios lo que quiere es que seamos insistentes, que estemos allí, que creamos, que luchemos por lo que... Miren, hermanos, muchas veces le compramos zapatos a los niños, ¿verdad? Y lo primero que les decimos, no te metas a los charcos. Y que no empiece a llover porque... Yo no. Cuídate la ropa, no te ensucies. ¿Cómo llegan a veces los chamacos a la casa? Ok, ¿cuál es el punto, hermanos? Que cuando las cosas no nos cuestan, no las valoramos, no las cuidamos. Y hay veces que venimos y le pedimos a Dios algo y no lo valoramos. Cuando lo recibimos, porque Dios es bueno, lo descuidamos muchas veces.
No le damos el uso para el que queríamos aquella cosa en un principio. Por ejemplo, dame un carro sino para ir a la iglesia. Y a todos lados van, menos a la iglesia. Menos al templo. No le damos ese valor, no le damos ese valor que en un principio nos costó tanto. Gloria a Dios porque tenemos los pies. Hay que valorar esos pies, hay que cuidar esos pies, bañarse, lavarlos, hacer tantito, qué sé yo. Cuidarlos. Cuidar nuestras manos, cuidar nuestros ojos, cuidar lo que Dios nos ha dado, valorarlo. Ahora, cuando nosotros buscamos en oración y tarda en llegar aquella respuesta, pero estamos en eso, cuando esa respuesta llega, la valoramos. ¿Me explico? La valoramos, ¿por qué? Porque nos costó rodilla, porque nos costó llanto, porque nos costó. A lo mejor no tuvimos que pagar un precio, ¿verdad? Como algunos llegan y dicen, usted pacte con Dios, que no, a lo mejor no tuvimos que dar un centavo. ¿Y sabe qué, hermano? Yo pienso que se valora más aquello que recibimos de rodillas que lo que venimos a comprarle a Dios con dinero. Pero bueno, en fin. El pedir implica tener conciencia de la necesidad que se tiene y la fe de que Dios escucha la oración. Lucas 15, del 16 al 17, ¿qué dice? Lucas 15, del 16 al 17. ¿Lo tienen? Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pregunto, el hijo pródigo, ¿estaba consciente de su necesidad? Sí. Ahora sí. Porque ahora tenía necesidad. O sea, en el momento en el que él se va con su padre, no tenía necesidad. No la sentía, no estaba consciente de eso. Llevaba dinero, tenía sus recursos, tenía sus amigos, tenía sus capacidades. Pero llega el momento en el que nuestras capacidades, nuestros amigos y nuestros recursos se terminan y no nos queda nada, absolutamente nada, excepto que sabemos que en la casa de nuestro padre hay abundancia de pan. Ahora, este hombre estaba consciente de su necesidad, tenía hambre. Ya el estómago le decía, ya algo, ¿verdad? Ya el estómago ya estaba ahí relevando, ya estaba funcionando el estómago. Había hambre. Pero también estaba una conciencia en él que le decía, en la casa de mi padre hay comida. En la casa de mi padre hay alimento. Yo no sé cuál sea la necesidad que a veces nos llega a nuestro hogar, a nuestra vida. Quizá la enfermedad, quizá la falta de trabajo, quizá, no sé, X cosas. Pero sabemos que en la casa de nuestro Padre está la respuesta. Entonces, pedir delante del Padre implica esa conciencia de que tengo necesidad y de que Él la puede suplir. Entonces, cuando yo sé que tengo necesidad, cuando yo sé que Él puede suplir, entonces buscar implica un ruego intenso delante de Dios. Un ruego intenso delante de Dios, junto con la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 15, 21 al 28? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjese la palabra que usa, gravemente. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, ten misericordia de ella. ¿Eso dije? Señor, escucha a esta mujer, mira su necesidad, Señor. ¿Eso dice la Biblia? No, dice, despídela, córrela, ya nos hartó, viene pegando de gritos detrás de nosotros, ya, déjala que se vaya. O sea, ¿me
Cualquier parecido con la iglesia de nuestros tiempos es pura realidad. En muchos casos. Yo voy a decir, en muchos casos, no en todos. Afortunadamente no en todos. Pero en muchos casos es una realidad. Despídela. Da voces tras nosotros. Ya nos hartó con su problema. Ya nos hartó con su clamor. Pero ¿sabe qué hacía la mujer? Seguía clamando. Y seguía clamando. Y seguía clamando. Hubo un hombre llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, eso significa su nombre. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban detrás de Jesús, los discípulos, la multitud que le seguía, le reprendían para que se callara. Yo no sé si le daban su coscorrón, de repente estaba ciego. Yo no sé si lo empujaban. Yo no sé si nada más le decían, cállate, no molestes, no estés gritando. No sé. Lo que sí sé es que aquel hombre clamaba mucho más y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendo que mejor un hombre ciego supo quién era Jesús, el hijo de David. Pero él seguía clamando, él seguía insistiendo. ¿Hasta qué momento? Hasta que Jesús lo llama. Y escucha lo que Jesús le dice. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta, hermanos, que para nosotros quizá al leer el texto decimos, pues qué pregunta tan obvia, o sea, está viendo que es ciego. Jesús está viendo que el hombre está ciego. Y todavía le pregunta, ¿qué quieres? Ahorita hablábamos de tener conciencia, de saber cuáles son nuestras prioridades en Dios, de saber qué es lo más importante para nuestras vidas. Porque a veces pedimos cosas, hermano, para nuestro propio beneficio, provecho carnal. Y no pensamos, hermanos, en pedir algo para la honra y la gloria de Dios. Algo que podamos usar para su servicio. Dame un talento, Señor, dame un don. Algo por lo cual yo pueda glorificar tu nombre. Y ojo, tengamos cuidado para qué lo pedimos. Pero aquí la cosa es, hermanos, que la mujer fue insistente. La mujer no se dejó dominar por el qué dirán. La mujer no se dejó dominar porque los discípulos la reprendieran o porque los discípulos estuvieran hartos de escucharla. Viene a mi mente el caso de Eli, por ejemplo. Llega Ana y empieza a orar ahí en el altar y empieza a mover sus labios porque ya era tanto su angustia, su dolor, su queja que no salía la voz, solamente se movían los labios. Y llega Eli y le dice, ya dejé tu vino, estás ebria. Porque era mucha tu insistencia. Y aunque los demás, hermanos, a veces no nos entiendan, Dios y yo sabemos lo que traigo en el corazón. Usted y Dios saben lo que hay en su corazón. Así que usted insista. Aunque los demás hermanos la vean, que llegue y se hinque en el altar y empiezan a decir que se viene a dormir. Usted que no le interese lo demás, usted busque que la gracia de Dios venga sobre su vida y no se canse de hacerlo hasta que la gracia de Dios venga sobre usted. ¿Sí me explico? Llamar, hermanos, implica la perseverancia en ir a Dios aun cuando no responda rápidamente. Yo no sé cuánto les haya pasado que hacen una petición delante de Dios por un tiempo y de repente se les pasa y dejan de orar por eso. Y cuando menos lo piensan, pues, ahí está. Lo importante aquí, hermanos, es perseverar. Es perseverar. Perseverar, es buscar, es llegar y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, Señor, con mi petición. Yo le pregunto, hermano, porque de repente me topé con un comentario que decía que no era correcto pedirle al Espíritu Santo que nos llene cada día, puesto que somos llenos del Espíritu desde el momento en el que creemos en Jesucristo. Pregunto, ¿será cierto eso? Es necesario que sigamos siendo llenos del Espíritu Santo y es necesario que sigamos viviendo su vida. ¿Por qué? Ajá. Ahora, ¿por qué, hermano?
Porque es importante pedirle a Dios, lléname con tu espíritu todos los días. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, ya no doy. Miren, hermanos, el problema de los que dejan de pedir al Espíritu Santo que llene sus vidas es que tarde o temprano descuidan su relación con Él. No sé si me estoy explicando. La Biblia dice que Dios da el Espíritu sin medida. ¿Cierto o falso? Ok. Yo ya fui lleno y fui lleno sin medida. Porque así es como Dios me da el Espíritu Santo. Pero, si dejo de pedirle a Dios que me llene con su Espíritu Santo, tarde o temprano voy a olvidarme de mi relación con el Espíritu Santo. Ese es el riesgo que se corre cuando dejamos de pedir, de clamar, de llamar. Es como decir, ¿para qué hago a Dios? ¿Para qué lo hago? Si a ti no me dejas que lo haces, Así para qué. Y lo hacen mejor que nosotros. ¿Me explico? Pero es su voluntad que lo hagamos. Es su deseo que lo hagamos. Pues es que desde el momento en que lo buscamos, llegamos de su presencia, nos llegamos de su Espíritu Santo, ahí está Él. Pero hay que buscarlo. Exactamente. Pero en el momento Ahora dice que el que busca, haya. ¿Y qué dijimos que significa o en qué tiempo está el verbo en griego? Es el presente infinitivo. O sea, es presente continuo. O sea, en el momento en el que usted lo lea, la Biblia va a decir, busca. Y usted lo puede leer de aquí a 100 años y va a decir, busca. ahora eso significa poder. Los compañeros me hacen la venta de mí, que estoy sonando todo, y luego ahora mucho más una respuesta. Entonces, después de una la objeto ya, después de la llegada de la acción, cuando yo llaman, no, 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 pues sí, tampoco como la viejita del lago. Ok. Ahora, hay algo importante, ¿eh? Dijo él, yo sabía. Pregunto, ¿recibió como su vez o no? porque usted no tenía fe. No, sí tenía. Tenía la fe de que no iba a haber respuesta. Y no la recibió. ¿Por qué? Porque tenía esa fe. Ok. La promesa de Cristo, hermanos, de que quienes busquen recibirán lo que pidan, se basa por lo menos en 5 requisitos fundamentales. ¿Qué necesito yo para pedir correctamente y que Dios haga conforme a mi petición, si es su voluntad? Número 1, hablando de voluntad, Mateo 6:33. ¿Qué dice? Algunas cosas de memoria se lo saben. Mas buscad. Primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de buscar primeramente el reino de Dios? Lo que a Dios compete, ¿qué más? La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente dice que el reino de los cielos ya está aquí, ¿verdad? Por eso son hijos del reino, y muchos se manejan así, ¿verdad? Somos hijos de un rey, etcétera, etcétera. Los testigos de Jehová no van a una iglesia o a un templo, van a un salón del reino, etcétera. Pero ¿a qué se refiere realmente la Biblia cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Por ahí va. La justicia tiene que ver con la salvación, la justificación. ¿Sí? Ok, pero buscar primeramente el reino de Dios, ¿qué más? O sea, ¿qué es eso? Buscarlo a Él, por ahí va. Seguirlo, ¿Qué es lo que hace un rey? permanecer en su palabra, en su justicia, en su palabra. ¿Qué es lo que hace un rey? Bueno, los reyes de nuestro tiempo no hacen nada, no son ahí los tienen de parapeto nomás. Pero gobernar, busca la voluntad de Dios, busca lo que Dios quiera para tu vida, eso es buscar el reino, que hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Eso es buscar la voluntad de Dios, eso es buscar el reino de Dios. Y su justicia significa o tiene que ver con la justificación, que decía la hermana, la salvación. ¿Me explico? El buscar permanecer en su justicia, en sus mandamientos, en su voluntad. Busca primero el reino de Dios, o sea, su voluntad, y mantente en esa voluntad de Dios. Número 1. Número 2,
reconocer la bondad y el amor paternal de Dios. Si Dios responde, lo decíamos ahorita, no es porque le torcimos el brazo, es porque Él es bueno. Porque como Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué dice Mateo 6:8? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Porque vuestro Padre sabe, a ver, antes de que tú le pidas. Muchas veces, cuando nuestros niños estén chiquitos y que no les importa tanto andar a la moda, nosotros los vemos con los zapatos hechos garras, y aunque ellos no nos digan nada, vamos y les compramos zapatos, ¿no es cierto? Muchas veces es la mamá la que, oye, fulanito ya no tiene zapatos, ya pisa un chicle y sabe de qué sabor es. La mamá siempre está con ese detallito, ¿no es cierto? O sea, oye, ya no tiene pantalones, hay que comprarle para el uniforme, ya le hace falta cuadernos, ya está pendiente de la necesidad. Ahora, aquí estoy hablando de la mamá como madre de familia, pero el padre también está sobre eso. La mamá le dice, ¿y el padre qué hace? Pues hay que comprarle, hay que ver la manera. ¿No? Pero siempre los padres están pendientes de la necesidad. Aquí dice, vuestro Padre Celestial sabe. O sea, no te quites el ojo de encima. Los ojos de Jehová están sobre los justos, dice, para darles vida en tiempos de hambre. Él sabe de qué cosas tienes necesidad, porque estás frente a Él, porque vienes a su presencia, porque Él te conoce. Ahora, Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice? Juan 15, 16. Ok, lo leo desde aquí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Entonces, aquí debemos de entender, hermanos, reconocer primero el amor paternal, es decir, el cuidado de Dios, ¿sí? Y el amor paternal, la bondad y el amor paternal de Dios que están ahí para darnos lo que necesitamos. Para darnos lo que necesitamos. Si nosotros vamos a la palabra del Señor nos dice, para buscar primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora dice, todas estas cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Todo lo demás, todo lo que necesitamos. ¿De qué está hablando ahí? De las flores que Dios las viste, de los pájaros que Dios los alimenta, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es necesidad, menester para nosotros. ¿Estamos? Ok. En tercer lugar, debemos de orar de acuerdo con su voluntad. Juan capítulo 21, 22. Juan 21, 22, ¿lo tiene? Sí. Ok. Jesús le dijo, si quiero que él quede, es decir, que Juan quede, hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Eso es lo que está diciendo. Se oye más feo como lo dije yo, pero eso es lo que dice. Yo no estoy diciendo más a Pedro. Así era Pedro, vamos. ¿Por qué está pasando esto? Porque
Jesús había dicho, hermanos, algo parecido a dice, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, de Juan. Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De la voluntad de Dios. Hay una voluntad soberana que nosotros no podemos saltar, que nosotros no podemos brincar y hacer a un lado. Y es la voluntad de Dios. Aquí no cabe no aceptamos un no como respuesta. No, jamás va a caber una actitud así en nosotros, o no debe de caber una actitud así en nosotros. Porque hay una voluntad superior a la nuestra. Pablo dijo, o somos más fuertes que Él, le provocaremos a celos. No somos más fuertes que Él. Y no podemos obligarlo a hacer lo que a nosotros nos plazca. No podemos decirle, Señor, pues tú eres el Señor, pero las cosas se hacen como yo quiero. Y cuando yo quiero, y porque yo quiero. Imagínense que a todos nos cumplieran nuestros caprichos. Imagínense cuántas guerras mundiales habría allá en el mundo. ¿Cuántos líderes mundiales se levantarían? ¿Cuánta gente se sacaría la lotería? Y no les tocaría ni a 50 centavos a cada quien, porque hay que repartir entre todos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuántos malos deseos se cumplirían? Y después ellos tenemos tiempo orando por los niños, que caigan en las redes de pornografía, que caigan en las redes de pederastía, que caigan en las redes de tráfico de niños. Tenemos como 1 año o 2 años pidiendo por eso. Pero ¿cuánto pederasta no estaría pidiéndole a Dios ahorita, o exigiéndole a Dios ahorita, yo quiero hacer esto y no quiero que me hagan? O sea, ¿cuántos deseos perversos se estarían cumpliendo si nosotros pudiéramos obligarlos? O si pudiéramos sobornar a Dios. Yo pacto, Señor, contigo. Aquí están las escrituras de mi casa, aquí está la factura de mi carro, aquí está mi, no sé, un reloj, bueno, pues se llama Rolex. Aquí está mi Rolex de 30 pesos que me compré en el pasito. Pero yo quiero que tú hagas esto por mí. Imagínense, si pudiéramos sobornar a Dios con eso. Yo no entiendo en serio cómo hay gente que todavía cree que puede sobornar a Dios con un pacto. Pero bueno, ya. Hay ayuda. Ok, entonces tenemos que orar de acuerdo con su voluntad. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Si pedimos ¿cómo? Conforme a su voluntad. Ok. Número 4, Juan 15:7. Evangelio de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuarto requisito para pedir de acuerdo a lo que Dios quiere y podamos recibir, permanecer en Cristo. Es necesario que permanezcamos en Cristo. Ahora, aquí olvídese de permanecer solo por recibir lo que pidamos. Aquí la necesidad más grande que tenemos es permanecer en Él para tener acceso a las moradas eternas. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Aquí el Señor nos está dando una pauta para recibir lo que pedimos en oración, permanecer en Él. ¿Me explico? Pero si vamos a permanecer en Él, permanezcamos por algo más que un simple plato de frijoles cada día. Permanezcamos por algo más que una simple sanidad de nuestros cuerpos. Permanezcamos por algo que permanezca para la vida eterna. ¿Me explico?
que nos ayude a llegar a la meta, que nos ayude a llegar al final, porque finalmente, amados hermanos, esa es la meta de todo creyente. Si en esta tierra recibimos o no recibimos, lo importante no es eso, lo importante es llegar a la meta. Me acuerdo de 3 jóvenes. Uno se llamaba Ananías, uno se llamaba Misael y otro se llamaba Azarías. Después les cambiaron los nombres. Sadrach, Mesach y Abednego les pusieron. Y había una necesidad en la vida de ellos 3. Una misma necesidad: ser librados del horno de fuego. ¿Se acuerdan? Y por ahí se acerca el rey Nabucodonosor y les dice: ¿qué Dios será que los libre de mis manos? O sea, les estaban poniendo al nivel de Dios. Y estos le dicen: sepas, hombre. Bueno, primero dijeron: no es necesario que te respondamos respecto a eso. O sea, en mi caso tiene. Pero sepas que nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no nos libra, o sea, si no responde a nuestra petición, no vamos a adorarnos a nuestros dioses. No nos vamos a inclinar ante tu imagen. No te vamos a adorar, porque la imagen era de él, de Nabucodonosor, y era con ese propósito, que fuera adorada. La Biblia dice que al toque de la zampoña y de todo instrumento musical, de la flauta, de la cítara y de todo lo que había, la gente se postrara ante esa imagen era de él. O sea, él quería adoración. Por eso ellos le dijeron: sepas que Dios al que servimos puede librarnos, y si no nos libra, no nos vamos a hincar ante tu imagen. No nos vamos a mostrar. ¿Sabe qué pasó? Que Dios no los libró del horno de fuego. Entraron al horno de fuego. De lo que sí los libró fue del poder del horno de fuego, porque el fuego no hizo nada contra ellos. Pero de que entraron. Y tan entraron que Nabucodonosor se espantó. ¿Sí o no? ¿Quién eran 3 a los que echamos? Pues sí, rey, eran 3, y los que sí se quemaron. Los que nos lanzaron se quemaron. Eran 3, rey, y estaban amarrados. Porque ellos 4 que se pasean libremente entre el fuego. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Es importante, hermano, que nosotros entendamos este punto. Hay que permanecer. Sin importar lo que pase, sin importar cuánto tiempo llegue a pasar antes de que recibamos la petición que estamos pidiendo, aunque parezca pleonasmo, hay que permanecer. Hay que permanecer, hay que seguir. Estamos, a su tiempo el Señor responderá. Quizá en su momento vemos esto como algo sin respuesta, algo imposible para nosotros. Pero en su momento Dios actúa de la forma especial. Número 5, finalmente. Y con esto terminamos hasta la semana que viene. Hay que vivir en obediencia. Hay que vivir en obediencia a su palabra. Primera de Juan 3:22. ¿Tienen? Vamos a leerlo todos juntos. 3:22. ¿Lo tienen? Dice: y cualquiera cosa, todos juntos, va, 1, 2, 3. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué importante es esto. Yo no sé, hermano, pero cuando eran mis hijos más jóvenes, más chicos, pues, que mis hijos son jóvenes, cuando ellos eran más chicos, para mí era más fácil comprarles unas papitas o un gansito, lo que querían, cuando se portaban bien que cuando se portaban bien. Para mí era más fácil. Yo, el otro día me decía mi nieto: papá, me mandó una torta. Y con Yudita iba ya realizándose.
Le digo a Nelly, ¿sabes qué? Le digo, sí se la merece. Todo el día Miguel me echó la mano. Que barrimos, que trapeamos, que lavamos trastes, que tendimos las camas. Le dije, todo el día Miguel me echó la mano y sí se la merece. Y yo junto con él. Pues ya fuimos y nos compramos las tortas, ¿verdad? Y nos las comimos allá afuera. No nos metimos con ellas a la casa, nos comimos afuera. Por no hacerle musarañas ahí. Pero ¿cómo le dices que no? Conocí a un vigilante en un banco que se jubiló. Y dice que su hijo salió con mención honorífica en la marcha. Se graduó con mención honorífica. Y dice, papá, se va a haber un viaje de graduación a Cancún. Y dice, ¿cómo le digo que no? Si me salió con mención honorífica, no, dijo, pedí un préstamo, dijo, y oye, papá, pues necesito unos guaraches, dijo. Pues él tiene suelos, no, dijo, pero no es para ir a la playa, dijo. Nos fuimos al pasito y para comprar unos guaraches, que es de Levi's. No, hombre, cuando me dieron el precio, casi estuve a punto de pedir un tanque de oxígeno. Se los compré, ¿no? ¿Cómo le digo que no? Si me salió con mención honorífica, si se esforzó, si yo lo vi que luchó, lo vi todos los esfuerzos que hizo. ¿Cómo le digo que no? Dijo, ¿sabes qué? Dijo, se los compré y con gusto, dijo, a pesar de que casi me quiero oxígeno. Cuando nosotros nos esforzamos por guardar sus mandamientos, ¿somos perfectos? No, no somos perfectos. Cometemos errores, tropezamos, caemos, nos levantamos y volvemos a tropezar otra vez. Pero cuando Él ve un corazón honesto, que sinceramente viene y dice, Señor, ayúdame a seguir, quiero obedecer y me esfuerzo en obedecer. Dios es fiel y justo y Dios conoce nuestro corazón. Y es la manera, hermano, en la que podemos venir y decirle, Señor, necesito. Tengo 5 cositas, hermanos, importantes para orar, de modo que Dios se vea movido a responder a nuestra petición. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Chismes más, chismes no? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por tu amor, fidelidad y tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque has hablado en nuestra vida una vez más. Enséñanos a orar, enséñanos a pedir, y no solamente a pedir, enséñanos, Señor, a orar, a alabarte, a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Enséñanos a orar y no solamente a pedir lo que necesitamos o queremos. Enséñanos, Señor, la manera en la que de verdad podemos agradarte. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a vivir, Señor, en tu gracia, en tu poder y misericordia. Te pido, Padre Celestial, por esta iglesia, por esta congregación. Te pido también por mi propia vida y mi familia. Enséñanos, ayúdanos, guíanos. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en todo momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a los hermanos de internet, les vamos a desconectar otra vez.